se daba solución más allá de los problemas subsiguientes generados a las corporaciones locales al no venir acompañado de un nuevo modelo de financiación municipal ampliamente demandado, a la deuda de los ayuntamientos, el nuestro de manera moderada con relación a otros de nuestro entorno, con las empresas proveedoras y suministradoras de servicios. Se generaba así una respuesta a los problemas de las empresas. Al tiempo, se olvida en las medidas adoptadas por el Real Decreto una parte importante de la deuda municipal que está afectando de manera muy grave a las trabajadoras y trabajadores municipales. En nuestro caso, a la pérdida de empleo neto en el Ayuntamiento de Aljaraque, a los ERES producidos y a la modificación a la baja de las condiciones salariales y laborales. Se une un retraso en el pago de nóminas que convierte la situación en insostenible. Creemos, pues, que es hora de que el Gobierno central competente en materia de financiación local promueva una solución similar para este gravísimo problema. En virtud de lo cual, este Grupo Municipal Socialista de Aljaraque propone al Pleno para su aprobación, si procede, la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, instar al Gobierno de la Nación a que diseñe y ponga en práctica, con carácter urgente, una medida similar al pago a proveedores, destinada a posibilitar a los ayuntamientos que las adeudan, y entre ellos al nuestro, el pago de nóminas atrasadas de sus trabajadores y trabajadoras. Y segundo, demandar al Gobierno de la Nación un nuevo modelo de financiación en el marco de referencia de los países de la Unión Europea, acorde con las necesidades de las entidades locales, con base en los servicios que presta en función de sus competencias. Y en tercer lugar, la moción del Grupo Municipal Popular. En la actualidad observamos cómo muchos municipios de la provincia de Huelva tienen verdaderas dificultades para la prestación de los servicios públicos más esenciales, como atender las nóminas de los empleados municipales, seguridad social, hacienda, suministro, primas de seguros, etc. En virtud del artículo 36b de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, es una competencia propia de la Diputación la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente a los de menor capacidad económica y de gestión. En virtud de sus competencias y conocedora de la grave situación económica por la que están pasando muchos municipios de esta provincia, la Diputación puede y debe jugar un papel fundamental encaminado a aliviar esta dramática situación a través de los mecanismos que la ley permite, creando un plan extraordinario de ayuda a los ayuntamientos en situación financiera de emergencia grave. Este plan se enmarcaría en línea con el acuerdo de concertación social que aprobó el Pleno de la Diputación el pasado 2 de mayo del 2012, en el que se establece procedimientos para la solicitud de ayudas económicas por parte de los municipios de la provincia de Huelva. Por lo anterior, el Grupo Popular propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, instar a la Diputación Provincial de Huelva a que apruebe las modificaciones presupuestarias necesarias, especialmente bajo la modalidad de crédito extraordinario de acuerdo con el artículo 177.6 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, habilitando de consignación suficiente las partidas económicas que permitan a ayuntamientos en situación de emergencia grave el auxilio económico para poder hacer frente a los gastos más urgentes. Modificaciones que se podrían financiar independiente o conjuntamente bajo las siguientes fórmulas. A. Mediante bajas por anulación total o parcialmente de partidas del presupuesto de la Diputación de los capítulos 1 al 4 del presupuesto de gasto. B. Aprobando un préstamo de legislatura para financiar gastos corrientes previa declaración plenaria de la necesidad o urgencia de los mismos al amparo del artículo 177. Préstamos para financiar gastos corrientes. C. Creando una partida de activos financieros para conceder anticipos reintegrables sin intereses a los ayuntamientos, independiente de las aportadas tradicionalmente por el Servicio de Gestión Tributaria y financiados con los mismos ingresos, con nuevos ingresos derivados de las devoluciones de dichas entidades locales que hayan resultado beneficiarias de los anticipos. Y segundo, instar a la Diputación Provincial de Huelva a que apruebe la creación de una comisión encargada de evaluar
las necesidades económicas de los municipios de la provincia de Huelva, así como redactar un reglamento de ayudas de emergencia a dichas entidades locales a fin de aprobar en un pleno extraordinario en el plazo de 15 días máximo las citadas modificaciones presupuestarias en el punto anterior. Pues muchas gracias, señor Sánchez Rojo. Sí, una intervención y empezaré mi intervención y la terminaré con las mismas palabras, desde la comprensión y desde la solidaridad de mi grupo, del grupo de Izquierda Unida, con los trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento que están sufriendo el impago de sus nóminas y que están afrontando en su vida cotidiana las dificultades de vivir sin los recursos que se han ganado con su trabajo. Una intervención que es desde la comprensión y de la solidaridad, desde la conciencia de que de la comprensión no se come, y también desde la responsabilidad y de la voluntad de aportar en positivo de Izquierda Unida en la solución del problema de estos trabajadores y trabajadoras. Una solución que debe ser la prioridad absoluta de este ayuntamiento. Todos conocemos la situación que están atravesando, la situación financiera, los ayuntamientos del conjunto del Estado español. Situación agravada en aquellos municipios que han vivido del boom inmobiliario y que eran dependientes en su funcionamiento financieramente de las políticas de especulación y de desarrollo urbanística. Desgraciadamente, un año del Partido Popular, desde el más absoluto de los respetos, se ha definido hasta ahora por la parálisis absoluta, por la carencia de ideas, por la carencia de propuestas de solución a los problemas de los trabajadores. El Partido Popular en este año ha demostrado que es más fácil predicar que dar trigo, que es más fácil prometer en una situación y en una coyuntura económica especialmente difícil que aportar soluciones a los problemas de los trabajadores. Las medidas que se han puesto en marcha, no solo porque la responsabilidad, hay que reconocerlo, no está solo en el ámbito de lo estrictamente local, sino en el ámbito de las medidas que se toman de las distintas administraciones, no han hecho más que agravar la precaria situación de financiación de las administraciones locales. Un plan de pago a proveedores que era necesario, porque era necesario abordar la deuda de las administraciones con los proveedores, que no ha supuesto más que, en primer lugar, dejar en evidencia que una vez más quien ganaba era la gran banca, y también la ausencia de medidas que hicieran y que permitieran cumplir a los ayuntamientos sus compromisos de pago de salarios con sus trabajadores y la necesidad de prestación de servicios en los municipios. Un plan de pago a proveedores que lo que ha enmascarado es el desmantelamiento de las administraciones locales mediante planes de ajustes muy duros que van a pagar los trabajadores y las trabajadoras. Los datos son elocuentes. 4 millones de euros de deuda con proveedores de este ayuntamiento van a suponer en 10 años un ahorro en nómina o la obligación de un ajuste en nómina de más de 20 millones de euros. Por tanto, unas normas puestas en marcha desde el Gobierno de la Nación que una vez más pagan los más débiles, los trabajadores y las trabajadoras. Unas normas que además potencian determinadas políticas, porque si este ayuntamiento tuviera privatizado el servicio de limpieza, si este ayuntamiento tuviera privatizado el servicio de mantenimiento de las calles y de las infraestructuras, los trabajadores hubieran cobrado vía plan de pago de proveedores, pero no hay ni una sola norma que garantice que en aquellos casos en los que la prestación es pública, es directa por parte de los ayuntamientos, estos trabajadores puedan también cobrar su nómina. Por tanto, denunciar desde Izquierda Unida que es necesario abordar el problema de fondo, y el problema de fondo no es otro que el problema de una apuesta política clara por el mantenimiento de lo público, de una apuesta política clara por la autonomía de los municipios, de una apuesta política clara por la suficiencia financiera de los ayuntamientos. Por eso creemos que es necesario no solo tomar medidas en el ámbito local, sino también apostar políticamente de una manera clara porque se produzcan cambios legislativos en el ámbito andaluz, en el ámbito estatal, para mejorar la financiación de los ayuntamientos. Y por eso creemos que es necesario pedir la flexibilización de las condiciones de pago del préstamo a proveedores. Creemos que es necesario pedir también la flexibilización de las condiciones de los planes de ajuste. Y creemos que es necesario y que es imprescindible, lo mismo que se ha hecho un plan de pago a proveedores,
lo mismo que se ha apostado por un plan de rescate del servicio del sector financiero, con una gestión oscura de banqueros que en el día de ayer están imputados y que a pesar de eso se van a su casa con pensiones millonarias. Hay que apostar, porque además es bastante menos el dinero necesario, por un plan de rescate de los ayuntamientos, por un plan de pago desde el Gobierno de la Nación que garantice que los ayuntamientos puedan hacer frente a las nóminas de sus trabajadores. Y en la línea de construir y en la línea de buscar desde la responsabilidad soluciones, también muestra esta formación política Izquierda Unida su voluntad, incluso en el ámbito de la Diputación Provincial, de buscar soluciones, pero de buscar soluciones responsables, que sean realizables, que se ajusten a la legalidad y que no generen falsas expectativas en los trabajadores de cobrar una nómina, proponiendo cuestiones que no sean después posibles desde el punto de vista legal o económico. Y en ese sentido estamos dispuestos a que en la propia Diputación Provincial también se abran las vías de diálogo para estudiar esas medidas. Pero como decía, desde la responsabilidad, desde buscar en el terreno de lo posible soluciones para un problema que ya se está haciendo insostenible en este municipio. Una vez más, nuestra oferta de diálogo, nuestra oferta de aportar en positivo, nuestra comprensión y nuestra solidaridad con los trabajadores de este ayuntamiento. Señor Martín. Sí, muchas gracias. En la exposición de motivos del Real Decreto 4/2012, por el que se determinan las obligaciones de información y procedimiento para establecer un mecanismo de pago a proveedores por parte de las entidades locales, dice textualmente: la grave situación de crisis económica ha generado una fuerte caída de la actividad económica y correlativamente una fuerte bajada en la recaudación de recursos por parte de las entidades locales. Simplemente con esa afirmación podríamos perfectamente entender cuál es la situación actual del conjunto de ayuntamientos de este país, y especialmente de aquellos, y el nuestro se incluye en ese paquete, que dependieron en un momento determinado para subsistir de los ingresos provenientes de la construcción residencial y de la venta de suelo patrimonial, y que una vez que se cae ese sector se quedan con una fuente de ingresos ínfima en comparación con los gastos estructurales que tiene. Gastos estructurales que fundamentalmente estaban basados en una plantilla amplia de trabajadores y trabajadoras a los que era una prioridad mantener, porque ese era el compromiso de nuestra formación política y de nuestro equipo de gobierno. Como digo, el propio Gobierno central reconoce en ese Real Decreto cuál es la causa y cuáles son las consecuencias. El problema es que el siguiente paso, que tenía que ser el de adoptar las medidas políticas necesarias para que esa situación bien diagnosticada se pudiera solucionar, se queda exclusivamente en una de las patas de la deuda. Y el Gobierno promueve un plan de pago a proveedores que era necesario, pero que en su fórmula, en su tramitación, ha devenido en otra herramienta de presión hacia los ayuntamientos, en otro apretón de tuerca, por tanto en un grado de asfixia mayor todavía de la economía municipal. Y la apuesta ha sido por las empresas. Y se decía que había una gran cantidad de puestos de trabajo que estaban corriendo riesgo y por tanto había que cubrirlo. Bien, pero ¿y qué pasa con la otra pata, que son los empleados y las empleadas de los distintos municipios? Pues que quedan olvidados. De ahí que el Partido Socialista promueva una moción que pretende, primero, nada imposible, legalmente factible, puesto que quien tiene las competencias en esta materia es el Gobierno central, que se promulgue un Real Decreto con carácter urgente, exactamente igual que el que se ha hecho para pagar a los empresarios, a los proveedores, para pagar a trabajadores y trabajadoras. Y además con menor cuantía, por tanto con menor peso en la deuda final del Gobierno central. Eso sería poner una solución rápida, que no dejaría de ser, lógicamente, una solución coyuntural. Por eso complementamos nuestra moción pidiendo lo que en definitiva yo creo que todos los grupos, estoy convencido que todos los que estamos aquí compartimos, que es que hay que cambiar el marco de financiación local en nuestro país. Si no se cambia el modelo de financiación, si los ayuntamientos siguen recibiendo solamente el 13%
de toda la tarta del Estado en una clara diferencia